¿Qué jugadores de segunda lo están petando en este inicio de campeonato y no te lo esperabas? Lo analizamos aquí en Café con los Otros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos estéis viendo. Bueno, lo primero de todo, antes de empezar con este vídeo tan apasionante que siempre que tocamos la Liga de Hipertensiones, pues nos ponemos cardíacos, tenemos que daros la enhorabuena y darnos nosotros también la enhorabuena porque hemos pasado la barrera de los 800 suscriptores. De hecho, hemos tenido algún viejo reencuentro como nuestro seguidor nandense, nuestro suscriptor nandense, que es de la época del otro balón y que nos descubrió hace poco de nuevo. Así que muchas gracias por venir, te mencionamos aquí como lo hacíamos en otro canal, y a todos los que habéis venido recientemente y por supuesto los que lleváis desde los inicios. Hoy vamos a hacer un vídeo aprovechando este parón de selecciones para rescatar nuestra categoría de plata, ¿no? Y hemos querido hacer un listado de una serie de jugadores que a lo mejor, quitando alguna excepción, pero ya argumentaremos por qué, de jugadores que a lo mejor no te esperabas que lo petaran este año en segunda y que están siendo las revelaciones o hombres que, bueno, que están teniendo más nombre de lo que se esperaba. Yo sé que hay uno que voy a decir que os vais a decir, pero si el año pasado ya lo petó, pero vais a entender mi argumento, yo creo. Así que nada, va a ser un listado de una serie de jugadores, no sé cuántos ha apuntado, creo que ha apuntado 9, 10 o 11, no más ni menos. Así que nada, vamos con el primero. Por cierto, antes de nada, para los que seáis nuevos, suscribiros al canal, dejar vuestro comentario sobre ese jugador que os está flipando en segunda división, que no tenga un nombre, es decir, no me digáis Jeremai, porque Jeremai ya sabemos que es la repera, ¿no? Pero, bueno, según de los nombres creo que os vais a percatar la intención del vídeo. Vamos con el primero y ese es Sergio Barcia. Bueno, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el central, está siendo una de las grandes revelaciones, el ex canterano del Celta, que yo creo que se ha convertido en el jefe de la zaga del equipo de Luis García, del equipo amarillo, ¿no? Yo creo que tiene unas estadísticas bastante interesantes, es uno de los jugadores que da más pases buenos, de los que tienen más intervenciones, y yo creo que esto es importante, porque es un jugador bueno, que no ha tenido hueco en primera división, pero es que el impacto que está teniendo en segunda es increíble. Solidez defensiva, rapidez, buena anticipación, buen pase, buen marcaje. O sea, yo creo que lo que le hace ser especial es que encima tiene un aura de liderazgo que yo creo que ha caído de pie en Gran Canaria, y creo que está siendo uno de los mejores defensas junto a otro que vamos a decir en listado después. Pero yo creo que Sergio Barcia, yo no me esperaba un rendimiento tan espectacular al principio, sí consideraba que con el paso del calendario de las jornadas podría ser un jugador que pudiera entrar en esta lista, pero creo que en este primer tramo no lo esperaba, y creo que, bueno, se demuestra el buen trabajo que ha hecho el Celta en su cantera, que ya sabéis que con Giraldez tal, pero se han quedado muchos fuera, o muchos que no han tenido hueco o que se han tenido que buscar la vida. Así que nada, yo no descarto que en un futuro vuelva al Celta o demás, porque la verdad es que Sergio García está dando un nivel tremendo. Vamos con el siguiente jugador, y ese es ese jugador que os decía al principio de vídeo que vais a decir, pero ¿cómo dices a este jugador como revelación o jugador de segunda que no esperaba que siguiera teniendo impacto, ¿no? Ese es Alex Calatrava. Pero yo tengo que rescatar a Alex Calatrava del Castellón. ¿Por qué le tengo que destacar de este equipo renacido tras como Pablo Hernández ha cogido al equipo de Castalia? Porque Alex Calatrava, chicos, yo tengo la sensación de que es un jugador que tiene un talento espectacular, de que es uno de los mejores de la categoría, por no decir top 3, y no tiene el mismo mainstream que Jeremai, que Íñigo Vicente, que esta serie de jugadores que, bueno, que están consolidados, que creo que lo conoce el público general, pero Alex Calatrava tengo la sensación que no es lo mismo, y me parece injusto, me parece muy injusto, porque es un tío que tiene gol, que tiene asistencia, que tiene regate. De hecho, el año pasado, no me acuerdo ahora si fue el máximo asistente, pero fue de los que más. Yo creo que tiene una clase espectacular, disputa balones, es guerrero, es luchador,
y creo que es el alma del Castellón. Y quería rescatarlo porque es un jugador que cuando llega el mercado de verano siempre se oye el nombre de Jeremá y de Íñigo Vicente, como hemos dicho, pero el nombre de Alex Calatrava no se oye igual que lo que se debería escuchar, ¿no? La pregunta es muy clara también con este jugador. ¿Está a la altura de Jeremai? Yo quiero que los que veáis la Liga Hypermotion todos los fines de semana dejéis este debate, esta opinión, porque yo creo que Alex Calatrava es un jugador más que interesante. Vamos con el siguiente jugador y aquí, por favor, Cachapuri. El Cachapuri, que ese es uno de los platos más representativos de la gastronomía georgiana. Os invito a probarlo, ¿vale? Yo lo descubrí por el jugador de baloncesto Shermadini, ¿vale? En una entrevista que le hicieron en un programa de la ACB. Y la verdad es que es un plato exquisito. Y ahí en Cádiz lo van a tener que probar dentro de poco, ya lo han probado porque Yuri Tabatache, perdón, está haciendo locuras. Ha caído de pie en el Cádiz, de Garitano. Es verdad que es un jugador que a lo mejor tácticamente o en plan físico le falta todavía. Yo creo que en primera división, no podría jugar, pero es verdad que tiene virtudes muy bonitas, como que, pues que ayuda mucho en defensa, tiene el manejo de las dos piernas y es un jugador agresivo, incisivo. Así se desfonda. Yo creo que tiene que encontrar ese ritmo regular que le haga ser un jugador top, ¿vale? Creo que está a medio hacer, creo que está a medio camino, pero la verdad es que su impacto es innegable. Entonces teníamos que meterla aquí porque, claro, cuando el Cádiz fichó a un georgiano que no lo conocíamos ni nosotros y de repente hace lo que hace en las 2-3 primeras jornadas, que se vistió con la elástica del equipo de la Tacita de Plata, pues la verdad es que espectacular, ¿no? Así que teníamos que rescatar al bueno de Yuri Tabatache, porque la verdad es que lo está haciendo bien, aunque creo que es uno de los más mejorables de esta lista, ¿vale? El siguiente es ese central que os había dicho que junto a Sergio Barcia, pues, pues lo está petando. Y es otro ex canterano del Celta. Y ese es Gael Alonso. Gael Alonso, bueno, con el Andorra que está siendo a lo mejor el equipo de Ibai Gómez, la revelación del campeonato, posiblemente, salvando las distancias, pueda ser ese Mirandés del año pasado o ese Mirandés de otras temporadas, ¿no? De acumular jugadores cedidos de grandes clubes de España o de proyectos interesantes. Y Gael Alonso, la verdad es que tiene todo también. Salida de balón, buen juego aéreo, es uno de los jugadores que más duelos aéreos ganan en la categoría, jerarquía defensiva, saca bien el balón. Me gusta cómo se posiciona en el juego posicional. Creo que es muy completo. Creo que es un jugador que podría jugar en primera división de largo y que creo que está encontrando su sitio. Es uno de los jugadores con más intervenciones, creo que el que más intercepciones del campeonato de la categoría de plata. Así que Gael Alonso tenía que estar en esta lista. Curiosamente, tanto Barcia como Gael Alonso nos está hablando mucho de ellos a nivel, no sé, creo que se le debe reconocer más lo que están haciendo en dos proyectos que eran un poco incógnitas, como la Unión Deportiva Las Palmas y el Andorra. Así que me quedo con ellos. El siguiente candidato, y no lo meto porque el otro día marcaron un golazo de falta, no lo meto por eso. Es que ya en primera división, en el poco tiempo que pudo jugar, ya demostró que este chico es muy bueno. Y estamos hablando de Duke, del Club Deportivo Leganés. Porque, chicos, lo de Duke es un jugador que debido a su físico, a su gran tren inferior, no solo es que tire fuerte, no solo es que tenga potencia, no solo es que tenga regate, es que es un jugador que a mí me parece, bueno, las estadísticas lo dicen, es de los jugadores que más roban balones, que más entradas hace. Creo que es un futbolista muy desequilibrante, creo que tiene un buen 1-1 y creo que si consigue llegar a un punto de madurez supremo, creo que va a tener un impacto tremendo. No descarto incluso que que vuelva al fútbol internacional y juegue en una de las 5 grandes ligas, porque la verdad Duke tiene cositas interesantes. Algún equipo de primera, como el Mallorca, por ejemplo, pues lo desearía tener. El siguiente es un jugador que, lógicamente, para jugar en primera o para ir a un proyecto, pues ya se queda un poco corto, pero me gusta siempre rescatar ese perfil del central veterano ya mayor para lo que es la edad futbolística, para lo que exige el deporte de alta competición, pero me gusta porque es el ejemplo perfecto de que a lo mejor estás en primera ref y a lo mejor tu equipo tiene la posibilidad de ascender y lo hace y juega segunda.
y es el caso de Carlos Hernández del Ceuta. Carlos Hernández del Ceuta, con 35 años, creo que está dando un nivel colosal, abismal. Creo que el Ceuta, para muchos de nosotros, era un equipo que iba a quedar desahuciado pronto, están demostrando que no. La verdad es que estoy flipando con la afición del Ceuta por cómo va a animar a los partidos cuando juegan fuera de casa, como el otro día ante el Cádiz. Porque sí, podrá estar cerca, pero lo importante es viajar y animar a los tuyos. Y un equipo como el Ceuta que deje este impacto, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Bueno, solidez, rocoso, creo que es ese típico central que cuando va un equipo como el Castilla o como otro filial, como el Atlético de Madrid B, a disputar el playoff y juegan contra un equipo acostumbrado a jugar en el fútbol no profesional, y tiene ese típico central de 35 años bueno, que sabe defender, que pega palos a los canteranos. Pues ahí está Carlos Hernández, ¿no? Me gusta rescatarlo porque creo que merece la pena que rescatemos este tipo de perfiles de futbolistas que muchas veces se quedan en el ostracismo. Vamos con el siguiente, Jeremy Arévalo. Bueno, el Racing sí ya tenía pólvora ofensiva, que sí, que podrá encajar 3-4 goles, pero te puede hacer 4 o 5 también. Y que este chico ecuatoriano haya irrumpido como haya irrumpido, pero que estudiando un poco su trayectoria, su análisis, su corta trayectoria, porque tiene 20 años, si no recuerdo mal, que este chico se haya adaptado también a la posición ofensiva, a las posiciones ofensivas, a la de delantero, y que haya gente que la haya usado como incluso mediocentro ofensivo. Yo no sé cómo, bueno, yo no sé cómo hay entrenadores que le han visto esas capacidades, habrá que ver en el futuro, pero lo que está claro es que tiene algo con el gol y por tanto creo que debe de jugar arriba. La verdad es que es un chico muy peleón, con mucha habilidad. Bueno, creo que, de hecho, bueno, la comunidad ecuatoriana está encantada y de hecho quieren que vayan con la selección. Creo que aún no ha ido, pero vaya, que es un agitador. Es un agitador y creo que es un jugador muy interesante que tenemos que observar. No puedo decir mucho de él porque no puedo profundizar, porque ha irrumpido de forma gloriosa en estas últimas jornadas, pero la verdad es que lo de Jeremy, bastante llamativo, que esté rindiendo como delantero de lujo o como atacante y que mucha gente le haya puesto de medio centro ofensivo, es bastante peculiar. Vamos con un jugador de Deportivo de La Coruña y por no decir a los Jeremai, Mella, Mario Soriano y demás, pues vamos a decir a Zaka y a el Achuri, porque el bueno de Zaka, que recordemos que cuando lo fichó el Depor, pues ahí su rendimiento en el Telstar de la segunda liga neerlandesa o holandesa, como queráis decirlo, parecía que podía dejar buenos números, pero ya sus primeros meses fueron complicados, bueno, complicados, que a lo mejor no hizo esas cifras espectaculares, vamos a decirlo mejor así, pero este año está dejando su sello. Y a mí lo que me gusta de Zakaria es que es un tío que se genera la jugada. Es un tío que técnicamente a mí no me dice nada del otro mundo, pero que es un futbolista que se busca las habichuelas para dejar su sello en los partidos. Y esto a mí me parece muy importante. Me parece muy importante porque, al igual, voy a poner un ejemplo de primera división, al igual que el Girona ha tenido delanteros como Mioski, Albert Ruiz, que pasan sin pena ni gloria, creo que Zaka tiene esa habilidad para dejar su sello. Su sello. A mí me parece un generador de ocasiones, un generador de oportunidades y que creo que tiene, aunque no me parezca un killer, sí tiene también esa faceta de saber posicionarse en el área y conseguir remates claros. Para mí, Zaka debe estar en este listado. Siguiente, nos vamos a Andorra. Este jugador yo lo conocía y yo sabía que iba a triunfar. Estamos hablando de Kim Min-soo, el surcoreano, el canterano del Girona. Bueno, ya estáis viendo lo que es capaz de ofrecer. Generar muchos disparos a puerta, muchas situaciones de peligrosas en el área. Es un pesado, es incisivo, es un cansino, pero siempre por el beneficio del equipo. Creo que Min-soo es uno de estos jugadores que tiene un potencial tremendo para incluso salir de nuestro fútbol y ir a una liga como la Premier y demás. Lo veremos con el tiempo, seguramente. Tiene velocidad, tiene regate, tiene desparpajo, centra mucho al área. Los duelos los gana muy bien, los duelos sobre el suelo, incluso en el juego aéreo sabe meter cuerpo, a pesar de que no sea su mayor virtud. Y lo de bueno de Kim Min-soo es que es un jugador que siempre va hacia adelante. Creo que es el jugador de segunda o el segundo jugador que más progresiones con balón hacia adelante tiene. Creo que es un pepino de futbolista y que nos va a enamorar y posiblemente esté en el futuro del Girona seguramente. Y vamos con los dos últimos nombres de esta lista que hemos realizado.
Uno es Souleymane Faye. Hemos hablado de él tanto en otro balón como en este canal cuando era canterano del Betis, cuando hemos analizado la cantera del Betis en muchos vídeos. Estaba claro que Souleymane Faye era un jugador desequilibrante y lo está demostrando en un Granada desahuciado que ahora parece que con esa manita la Real Sociedad B parece que puede reconducir el vuelo y ese empate ante el Burgos. Pues a mí es un jugador que ya con solo ver el partido que hizo en la Rosaleda, que fue un partido, una primera parte desastrosa del Granada, que iba perdiendo, si no recuerdo mal, 2-0 abajo. Souleymane Faye es un jugador que te puede cambiar el partido en una acción y esto lo tienen muy pocos jugadores de segunda. Es un jugador que creo que cuando encuentre una definición regular y encuentre esa confianza de cara a la portería, creo que puede ser uno de los jugadores de esta competición. Lleva 2 goles, 2 asistencias, pero creo que es el revolucionador de Granada y uno de los mayores talentos de esta categoría. Creo que a lo mejor es cierto que muchas veces se precipita, pero es indudablemente que si no estuviera este hombre, yo no sé qué sería de Granada. Por tanto, Souleymane Faye a mí es un jugador que me encanta y que incluso vamos a ver si le podemos ver también como delantero, porque aunque pueda rendir por banda, también ha rendido bien como delantero. Así que veremos cómo evoluciona su impacto en el equipo nazarí. Y ya por último, un jugador que tiene una clase espectacular, que fue noticia este verano porque lesionó a Isco sin querer, y estamos hablando de David Larrubia. David Larrubia, chicos, por mucho que haya renovado con el Málaga, a mí se me hace difícil de ver que vaya a seguir allí durante muchos años. Ojalá, porque hablaría muy bien de él, pero a mí este chico, el juego entre líneas que tiene, a mí me parece un espectáculo. La habilidad que tiene con balón es brutal. Cómo ataca el carril central, cómo parte de banda, se mete hacia adentro, creo que tiene una inteligencia suprema. Creo que el objetivo del Málaga es el que es, a pesar de que ha hecho un mercado más o menos decente, aunque está teniendo una plaga de lesiones que está perjudicando el ritmo del equipo, pero bueno, David Larrubia había que destacarlo. Y bueno, para vosotros, ¿quién son los jugadores que os están gustando en segunda, que no esperabais, que estáis conociendo, que no los conocíais y los estáis descubriendo? Queremos que lo comentéis, queremos también que critiques o valores o piropes esta lista y que nos des tus impresiones, ¿vale? Así que nada, esperamos tu comentario, esperamos tu jugador de segunda que te está flipando, que te está poniendo cardíaco y que lo estás viviendo cada fin de semana y deseas verlo. Y aquí, con Café con los Otros, que si seguimos subiendo como lo estamos haciendo desde el verano, que estamos teniendo unos buenos números, pues estas tazas os van a llegar en algún momento. Ya alguno lo ha pedido. Tranquilidad, que cuando haya ese proceso que lleva al crecimiento de un canal, lo tendréis y lo veréis, ¿vale? Así que nada, que ya me estoy enrollando. Suscribiros al canal, dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo siempre. Un saludo.